Hola a todos, soy el mago del inglés, The Wizard of English. La sesión de hoy se titula To be or not to be, como decía aquel de Shakespeare, ¿vale? Concretamente Hamlet, muy recomendable, si lo queréis leer, ¿de acuerdo? To be or not to be. Hoy hablaremos o ampliaremos un poquito más sobre el verbo to be. Ya hemos hecho alguna cosita antes, pero hoy vamos a intentar profundizar un poquito, porque es un verbo muy polivalente, lo tenemos pluriempleado, lo utilizamos para muchísimas cosas en inglés. Y además son cosas que son diferentes al castellano, con lo cual vale la pena tenerlo claro. Ahora lo veréis. Hoy os voy a hablar de los diferentes usos del verbo to be, verbo que ya sabemos de anteriores clases, ¿de acuerdo? Os lo voy a apuntar para que veáis que me porto bien. Bueno, pues aquí lo tenéis, pero espero que no lo tengáis aquí, que lo tengáis en vuestra mente, porque esto ya lo hemos ido trabajando. Espero que ya lo hayáis adquirido. Insisto, ya esto debería ser familiar para todo el mundo ya, ¿vale? Si no, tenéis deberes. Venga, ahora, como confío en vosotros, lo voy a hacer desaparecer. Bien, ahora, como he dicho antes, os hablaré de los diferentes usos del verbo to be. Como sabéis, el verbo to be básicamente significa ser o estar. Eso es lo que dijimos. Bien, ya apuntamos que aparte de este uso, ser o estar, también podría significar haber, dependiendo del sujeto. Vamos a poner un ejemplo. Muy bien, aquí es lo que tenemos. Lo tenemos hasta ahora. Vamos a repasarlo. Verbo to be significa básicamente ser o estar. Vamos a ver un ejemplo del ser y un ejemplo del estar. Súper fácil y sencillo, como nos gusta. Ser, it is big. Más fácil e imposible. Esto es grande. ¿De acuerdo? Puede ser la maleta, la silla o mi barriga. Lo que sea. It is big. Estar. He is in the house. Él está en la casa. Ser o estar. Como vemos, Siempre, insisto, sujeto, verbo y complementos. Entiendo que soy un poquito pesadito con esto, pero no sabéis el montón de fallos que hay a causa de no seguir esta norma. Como ya llevo tiempo enseñando, ya me adelanto a los posibles fallos que pueda haber, ¿vale? Sujeto, verbo y complementos. It is big, ser, he is in the house, estar. Muy bien. Aparte de esto, vimos también en anteriores ediciones que el verbo to be puede significar también haber. Por ejemplo, cuando lo ponemos juntamente con este sujeto there. There is a pen on the table. Esto no significa que está un bolígrafo encima de la mesa, sino que hay del verbo haber. ¿De acuerdo? Hay un boli encima de la mesa. ¿De acuerdo? Ahora, a continuación, os voy a listar otros usos del mismo verbo to be que ya sabemos todos. ¿De acuerdo? Vamos allá. Muy bien, pues aquí tenemos una lista que no pretende ser exhaustiva, pero sí que como mínimo tenemos los usos más habituales del verbo to be, que son diferentes a los del castellano. Ahora lo veréis. Hemos hablado ya del ser, estar y el haber, todo con el verbo to be, todo con el mismo verbo. Muy bien. La edad. En español decimos, tengo 23 años, ¿no? O mi madre tiene 60 y pico de años. Muy bien. Utilizamos el verbo tener. Bien. En inglés no se utiliza el verbo tener. Se utiliza el verbo ser o estar. Correcto. El to be. ¿De acuerdo? Entonces, en inglés no se dice tengo 42 años, sino soy 42 años viejo. Con lo cual, tenemos este ejemplo de aquí. Mi padre, ¿nos acordamos de esto? Son los adjetivos posesivos. ¿Y dónde se ponían? Delante del nombre, efectivamente. Mi padre tiene 45 años viejo. ¿Vale? En inglés, insisto, es el verbo ser o estar. Es mi padre, es 45 años viejo. Se utiliza con el verbo to be. Un fallo muy común cuando empiezas en inglés es decir, I have 45 years old. Es un fallo que lo hace todo el mundo. ¿Por qué? Porque tendemos a traducir directamente al castellano. ¿Qué pasa? Traducir directamente al castellano, bueno, no nos queda otra. Al principio no podemos hacer otra cosa, ¿verdad? Pero esto, cuando llegamos a niveles un poquito más complejos, nos llevará a errores segurísimo. Con lo cual, mi consejo es no hacerlo desde el principio, porque si bien al principio te puede ayudar en algunas frases, a la que compliquemos un poquito la estructura, ya no nos servirá. Con lo cual, sería un mal consejo.
Muy bien, tenemos entonces ser, estar, haber, edad. Tenemos también hambre. Fijaros, tengo hambre. Tengo hambre, con el verbo tener, otra vez. Muy bien, pues ¿qué pasa? Pues lo mismo que antes. En inglés no es tener hambre, sino es estar hambriento. Estoy hambriento. Tener hambre no existe en inglés. Es estar hambriento. Con lo cual utilizaremos también, una vez más, el verbo to be. Con lo cual, Tom is hungry. Esto es, Tom tiene hambre. Evidentemente, si lo queremos traducir, como he dicho antes, con el español, sería Tom has, porque el verbo haber o tener es have. Entonces, ¿qué pasa? Si ponemos Tom have o has hungry, claro, teníamos un problema, porque no es correcto, es con el verbo to be. ¿De acuerdo? Tom tiene hambre. Muy bien, perfecto. Seguimos. Miedo. Una vez más, pensamos un poquito. Tengo miedo. Otra vez el verbo tener. ¿Sí? Pues no, que es el verbo ser. Fijaros, Jane is afraid of snakes. Is afraid es tiene miedo de. Jane tiene miedo de las serpientes. Yo también. Y si son gordas y pican, pues peor todavía. Fijaros que no es Jane tiene miedo. No ponemos aquí Jane has. ¿De acuerdo? Ponemos Jane is, porque ella tiene miedo de. Insisto, ser o estar, haber, por edades, hambre y miedo. También. ¿Lo vemos cómo funciona? ¿Sí? ¿Hasta aquí? ¿Bien? Perfecto. Seguimos un poquito con temperatura. Temperatura. Decimos Sally is cold. Sally is cold no significa la Sally está fría, porque está muerta. No, ni mucho menos. Es Sally tiene frío. Otra vez, tenemos aquí esta duplicidad del verbo tener, que en inglés se utiliza el verbo ser. Y esto, claro, lógicamente nos lleva a muchísimos errores, porque insisto, tendemos a traducir directamente del castellano y nos sale el verbo have todo el rato, cuando debería ser el to be. Por eso estamos hoy aquí haciendo esta clase. ¿Vale? Bien, Sally is cold. Sin embargo, os voy a decir, y esto sí que es una cosita que hay que tener en cuenta, podemos poner Sally has a cold, que es ligeramente diferente, pero significa cosa diferente. Es decir, aquí tenemos el verbo to be. Sally tiene frío. Aquí tenemos Sally tiene un resfriado, que no es lo mismo. Es decir, con el verbo have se puede poner esta frase, sí, pero ya no significa lo mismo. Aquí es Sally tiene frío. Vale, pues muy bien, pues que el novio lo abrace, sin ningún problema. Perfecto. Aquí es Sally tiene un catarro. ¿Sí? ¿Lo veis? Fijaros que es un poquito diferente, ¿vale? Pero con el verbo to be es tengo frío. Si utilizamos el have es tengo un catarro. Claro, ¿qué pasa? Que el adjetivo frío con el nombre catarro pues es el mismo, y tiende a confundirse. ¿De acuerdo? Pues no nos equivoquemos. Sally tiene frío. ¿Sí? Sally is cold. ¿Sí? O I am cold, ¿vale? Como sabéis ya el verbo to be. Esto lo podemos jugar con cualquier sujeto que queramos, ¿vale? Es tengo frío. Sin embargo, si utilizamos el verbo have, es tengo un resfriado. I have a cold. Entonces es esto, tengo un resfriado. ¿Veis la diferencia? ¿Sí? ¿Se ve? Perfecto. Y ahora, y al final, prisa. Prisa, que es lo que tengo yo. Y me voy. Prisa. Tengo prisa en español. Verbo have, una vez más. Pues no, en inglés es I am in a hurry. ¿De acuerdo? Tengo prisa. Pues esto es, tengo prisa, me voy. Nos vemos en la siguiente clase.